La respiración se conecta con tu parte física, con tu parte mental, con tu parte emocional. Nuestro cuerpo es un Ferrari, tiene unas capacidades que nosotros no las conocemos y lo manejamos como si fuera una bicicleta de palo. Como comunidad somos un equipo y cada persona tiene que cumplir su rol. Y para cumplir su rol debe estar en las condiciones óptimas. Inhalo, 1, 2, 3, retengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, exhalo. ¿A qué venimos? Venimos a hacer la mejor expresión de nosotros mismos. No existe ganar o perder, existe el aprender. Y eso no te lo dan los libros, eso no te lo da esta conferencia, esto te lo da la experiencia de vida que tú tengas. Hay 2 días en el año en los que tú no puedes hacer nada. Uno se llama ayer, porque ya pasó. Y el otro es mañana, porque no ha llegado. Entonces me tomo el primero. ¡Qué rico, qué 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 rico! Bienvenidos a un nuevo episodio de Adopta un Plan, una comunidad para el crecimiento personal y empresarial a través de los conceptos del ser, hacer y tener. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado especial, Juan Manuel Pineda, especialista en finanzas, docente, coach de vida y experto en transformación y crecimiento personal a nivel avanzado, autor de 3 grandes libros. Juan Manuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, profe, ¿qué debemos entender de ti, de tu historia y de tu contexto para que quienes nos están escuchando el día de hoy te puedan conocer como persona? Bueno, reitero el agradecimiento a ustedes y a la audiencia que nos está viendo. Deben entender que Juan Manuel Pineda Torrado es una persona igual que ustedes, igual que John, igual que Francesco, igual que ustedes que nos están observando en la pantalla. Una persona con ilusiones, con trabajos, con tristezas, con angustias, con reveses, con subidas y con bajadas. Es una persona que básicamente vive el día a día tratando de encontrar una mejor solución a todos los problemas de la comunidad. Es una persona que, al igual que ustedes, quiere tener una respuesta en la parte práctica de cómo hacer las cosas, porque todos somos una comunidad y somos como un equipo. Entonces, cada uno debe responsabilizarse, debe hacer su tarea y debe encargarse de hacer lo mejor posible todas las cosas, y para ello necesita muchos ingredientes que vamos a mirar en esta entrevista que quiero compartir con ustedes. Bueno, profe, hoy estamos hablando de 3 libros. ¿Nos puedes comentar un poco rápidamente de los 3? ¿Cómo fue esa experiencia de escribirlos? Finalmente, ¿a qué conclusión llegaste cuando los escribiste los 3? Claro que sí, el desarrollo de mis 3 libros, Eres lo que quieres ser, Volver a empezar, y El ser holístico, biología y espiritualidad, se da con base en el trabajo realizado durante toda mi vida. Todo ha sido circunstancias. He tenido subidas, he tenido bajadas, y a través de eso he tenido muchas experiencias que me han dado el bagaje para poder realizar los libros que escribí. Empecemos por el primero, Eres lo que quieres ser. ¿Por qué el título y qué mensaje finalmente transmite al lector este libro? Bueno, básicamente tenemos que entender que Eres lo que quieres ser es un compendio de la experiencia de vida que he tenido. Entonces, para ello voy a referirme a lo que fue mi aprendizaje para poder escribir esta primera obra. Yo soy contador público, soy bogotano, nací en Bogotá en 1970. Mi madre fue maestra de educación de una escuela del sector público. Mi padre fue abogado y falleció cuando yo tenía 7 años. Entonces, el trasegar comienza en el sentido cíclico. Mi mamá empieza en los últimos años de trabajo, a ella la trasladaban todos los años. Entonces yo estudié primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria, los estudié en colegios distintos, en escuelas distintas. En el 20 de julio, en Los Alpes, que eso queda por el lado de Juan Rey, arriba de Juan Rey, al sur de Bogotá. Estuve en el barrio Quiroga. Entonces, toda mi infancia, todos los colegios de mi infancia, las escuelas públicas,
me daban un aprendizaje porque conocía a las personas distintas, formas de ver distintas, a pesar que era la misma educación, la misma escuela y eran públicas todas, todas eran diferentes, los profesores, la forma. Entonces yo empecé a indagar y empecé a cuestionarme, bueno, ¿por qué razón las personas se comportan de una o de otra manera? El bachillerato pues no fue diferente. De primero a Desde niño se hacía esas preguntas ya. Claro, yo ya empezaba a cuestionarme, yo decía, bueno, pero estos por qué hacen esto y estos por qué hacen lo otro, estos por qué se peinan de esta manera y estos por qué se peinan, estos por qué son agresivos y estos por qué no tanto. Ujú. Y estamos hablando de estratos 1, 2 y 3, en los cuales pues de todas maneras las diferencias se notaban muy profundamente y yo decía, bueno, pero ¿por qué razón lo hace? Entonces ya empieza el proceso de cuestionamiento, empiezo yo a hacerme muchas preguntas y continúo con mi camino cíclico. ¿Y por qué no estudiar filosofía y contaduría? O sea, Lo que pasa es que la vida es un camino. Todas estas circunstancias que yo les estoy contando, las cuento para que entiendan por qué razón por qué razón Juan Manuel Pineda hoy es la persona que es. Porque necesitaba tener esos aprendizajes de la vida, necesitaba tener esas personas, necesitaba tener ese camino para poder realizarme en lo que estoy haciendo ahora, en mi propósito de vida. De otra forma no lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho desde la filosofía tal vez, no lo hubiera hecho sino simplemente estaría en otro sitio en este momento. En estas diferentes experiencias que viviste a lo largo de tu crecimiento, digamos desde niño hasta joven y adulto, ¿cuál fue la más significativa o que fue un punto de inflexión para transformar de pronto ese pensamiento de cara a hacer o a convertirte en quien eres hoy? De cara hacia un camino también de coaching de vida. ¿Cuál fue ese punto de inflexión ahí? Claro, hubo muchas circunstancias. Entonces mi primaria fue lo que les dije, 5 escuelas distintas. El bachillerato lo hice Yo pensaría que cada circunstancia generó un momento de cambio, ¿sí? profe, pero ahí, y qué pena lo interrumpa, ¿el cambiar tanto de colegio forma un carácter o más bien perjudica la formación de una persona? Claro, es una pregunta muy interesante, John. Generalmente se puede considerar que la estabilidad da tranquilidad, pero eso lo que genera es una zona de confort. Entonces, en el momento en que tú cambias, tú tienes una perspectiva más grande, tienes mejor punto de vista. Entonces, independientemente del carácter, es que las experiencias que tú ves en una y en otra parte, al hacer la comparación, te genera un criterio. Y sí, de pronto sí, tal vez un carácter va a ser la consecuencia de todas esas experiencias. No, y es que nos muestras diferentes perspectivas de vida que lograste vivir a través de estas diversas experiencias. ¿Dirías que lograr adquirir estas diferentes perspectivas te humaniza, nos vuelve más humanos, más abiertos como personas para conectar con otras personas? Claro, por supuesto que sí. Y la historia no ha terminado. Después de generar el bachillerato a duras penas, mi mamá pues decidió apoyarme en la universidad. Como mi papá había muerto, entonces pues las dificultades económicas estaban ahí a la luz, a la luz del día. Pero ya mis hermanos mayores, que están distanciados de edad, ellos ya estaban bien, estaban posicionados, estaban en su universidad, estaban trabajando, trabajaron y estudiaron, trabajaron de día para generar recursos y por la noche para poder estudiar. Entonces hacían las dos cosas. Mi mamá me dijo, no, tú eres el elegido, tú eres el Cuba, tú eres el bonito, entonces te vamos a dar en una universidad que quieres estudiar. No tenía ni idea de qué quería estudiar, lo que me preguntaste ahora. Y hablé con unos tíos y me dijo, no, bueno, pues estudie contaduría. Contaduría te da estatus, vas a estar bien bonito, vas a estar aseado, vas a tener dinero. Entonces yo mirando esas perspectivas de cómo quería vivir yo decía, claro, yo quiero vivir aseado y con abundancia económica, contaduría es. Pero no tenía la menor idea de qué era la contaduría. Empecé a estudiar contaduría. Es un poco de lo que hoy en día los muchachos tienen como opciones. Por lo general, cuando uno no tiene una opción de estudio, por lo general uno se va o por la contaduría, la administración o la ingeniería de sistemas, ¿no? Son las tres opciones que los chicos toman cuando no la tienen clara. ¿Esa fue el caso? Sí, claro. Generalmente, claro, y sobre todo en las grandes ciudades,
las carreras clásicas, las administraciones, las economías, son las que más pesan. Pero todo tiene un acervo, todo tiene una explicación en el sentido de que no existe nada casual, existen cosas causales. Entonces, si las personas están viviendo en la ciudad y están inclinadas hacia ese tipo de carreras, es porque su proyecto de vida está muy relacionado con eso. De otra manera, hubieran decidido nacer o hubieran nacido en otras circunstancias, hubieran nacido en el agro o en el urbe o en otras, no hubieran nacido en las grandes capitales. En mi segundo libro hablo de una fábula que es de una persona que iba a subir un monte en el Tíbet, y empezó a consultar a las personas. Entonces llegó un viajero que ya había vuelto y le preguntó cómo era el viaje. Y el viajero le dijo, pues es difícil, es una perspectiva. Dijo, uy, no, muy difícil. Después llegó otra persona y le preguntó, ¿cómo es el viaje? También le comentó las experiencias de cómo le había ido en el viaje. Y así 5 personas. Y al final el tipo dijo, no, definitivamente no me conviene ir al viaje. Y eso es terrible, porque es que no es lo que le diga el uno, no es lo que le diga el otro. La persona, tú tienes que vivir tu propia experiencia, sin tener el temor de que te van a juzgar, o que se considere pecado, o que se considere, no existe el pecado, existen las experiencias. No existe ganar o perder, existe el aprender. Y eso no te lo dan los libros, eso no te lo da esta conferencia, eso te lo da la experiencia de vida que tú tengas. Entonces vive la vida sin temor. Estamos acostumbrados en primer lugar, a tener una calidad de vida, una zona de confort, donde todo sigue permanente y no cambia, y una normatividad de prejuicios muy grande, donde las máscaras sociales se anteponen a lo que el ser quiera. Y en este momento la oportunidad es para que crezcamos, para que vivamos. La única forma de crecer es vivir la vida, es experimentarla. No que nos las cuenten, no que nos digan cómo se debe hacer. Lógicamente, hay unos parámetros, debemos tener unas normas, unas reglas, pero dijo Confucio, en el equilibrio está el poder, en el equilibrio está el bienestar, todo es equilibrio. Juan Manuel, de estas experiencias que tú nos estás contando en la vida, ¿cuál para ti de pronto fue una bastante significativa o gratificante que tú dirías te construyó mucho como persona, como ser, y te empoderó para ir convirtiéndote en quien eres hoy en día? Pero básicamente no es una, son todas, porque es que nosotros somos unos seres vivos que tenemos un largo aliento. ¿A qué me refiero? Bueno, si miramos la edad de la Tierra, que es de 5.430 millones de años, pues vivimos muy poquito. Pero si miramos la vida de una mosca, que es de 2 o 3 días, pues la vida, nuestros 70, 80 años, es mucho tiempo. Entonces, lo que debemos hacer es enfocarnos cada día en una actividad, porque somos de largo aliento, entonces debemos tener muchas actividades y muchas cosas. Entonces, mi vida debe ser un trasegar y experimentar cada experiencia de una forma, sin tener la necesidad de comparar, de analizar, de mirar cuál es mejor, cuál es peor. Igual, todas son experiencias, pero el sentido es estar enfocado en el aquí y en el ahora. Yo digamos, para responder tu pregunta, a mí la vida me fue llevando. Yo no llevé la vida me fue viviendo a mí, porque yo no quería estudiar contaduría. Después de que perdí mi puesto en la Universidad Santo Tomás, me tocó, como igual que mis hermanos, trabajar y estudiar. Fue algo muy difícil, fue algo muy complicado. Me tocó buscar empleo, entonces me empleé como mensajero. Después de año y medio empecé a estudiar en la universidad nocturna. Ya no era tan prestigiosa como la primera, pero era una universidad bien, era la Universidad Gran Colombia en Bogotá. Pero entonces mira que depende del estilo de vida. Una cosa era vivir en la opulencia en la universidad, la primera universidad, sin tener que trabajar, y otra cosa era tener que trabajar y con esfuerzo después del trabajo llegar a estudiar. Son cosas muy difíciles. Lo importante es que día a día uno vea la oportunidad y empiece a abrirse el camino, ¿sí? Yo presentaba muchas entrevistas, yo
En unas me aceptaban, en otras no aceptaban, en otras no. Y empecé a ver la necesidad de educarme, de formarme. Entonces fíjate que cada experiencia lo forma a uno y lo importante no es la experiencia como tal, sino como uno procesa la experiencia, es la forma como uno empieza a interpretar ese estado de vida. Lo que uno se dice a sí mismo. De acuerdo. Y el tema lo mencionaba ahorita Juan Manuel, y es el tema del el aquí y el ahora, ¿no? Muchas veces uno está pensando es en el futuro y en lo que pasó, pero no está enfocado en este momento. ¿Es importante para la gente estar en el momento o también es importante planificar y organizar el futuro? Claro, definitivamente hay 2 días en el año en los que tú no puedes hacer nada. Uno se llama ayer, porque ya pasó. Y el otro es mañana, porque no ha llegado. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el aquí y el ahora. Es lo que puedo hacer para planificar un futuro. Y mientras voy planificando un futuro, yo voy realizando una actividad propia. O sea, estoy forjando mi propio futuro. Dice que la inspiración llega, pero debe encontrarte trabajando. Dice que la riqueza llega, pero debes buscarla. Entonces, se trata de eso. ¿Y eso cuándo se hace? Se hace en este mismo instante, en el aquí, en el ahora. Pero está fallando la gente en eso. ¿Dónde cree usted que la gente falla cuando quiere entender y comprender el ahora y el aquí? ¿Sí? Porque cuando la persona no entiende lo que está viviendo en ese momento, pues obviamente empieza a no tener objetivos y metas de cara a lo que es el desarrollo de su vida. ¿En dónde está fallando la gente en ese sentido? Bueno, hay muchos aspectos. El primero está el enfoque, que no están enfocados. Estamos viviendo con ansiedad hacia el futuro, mirando en el futuro que no se sabe qué va a pasar, o estamos mirando con tristeza, con angustia, estamos mirando el pasado, por lo que hice o por lo que dejé de hacer. Y ahí es donde está el problema. En el momento en que uno empieza a enfocarse, a tomar el control de su vida, en ese momento las cosas cambian, las cosas fluyen y simplemente dejas de ser un aparato para convertirte en un ser creador. Nosotros somos antenas, somos como antenas y somos antenas que replican, que multiplican la señal. Pero entonces en este momento nos hemos vuelto como satélites. ¿Por qué? Porque nos están enseñando a recibir una información y aceptarla como nos la digan. Y muchas veces puede que esa información no sea la más adecuada para mí, para cada persona, porque cada persona tiene un mundo diferente, cada persona tiene un camino distinto. Entonces, al hacer promedios, muchas veces la información no sirve. Entonces, nos están acostumbrando a tenernos en una base de promedios, y no es así, cada persona es distinta. Entonces, por esa razón nos equivocamos, y dejamos de enfocarnos porque mi presente es diferente de tu presente, mi pasado es diferente de tu pasado, y mi futuro puede que estemos unidos, pero igual en todo caso va a ser diferente porque es mi realización, tu realización y tu realización. Y es incierta todavía. ¿Correcto? No, y es que lo que mencionabas ahorita, y es que el ayer nuestro estaba muy distante a lo que hoy estamos ya viviendo aquí, ¿no? Es decir, nuestro futuro ayer era este. Ahora no sabemos cuál va a ser nuestro futuro a partir de lo que salga de este podcast, ¿no? Entonces es un poco ir llevando la vida del día a día y vivirla como tal, ¿no? Y es que estamos construyendo la realidad o creándola, como tú lo dices. Y lo hemos también hablado en otros podcasts donde hay que tener un criterio para recibir o para saber filtrar esa información que estamos recibiendo y enrutarla. Y aquí precisamente nos vamos ahondando o vamos adentrándonos, y es que hubo un momento en donde también, si bien como a nivel profesional ejerces desde la parte financiera, ¿cierto? Desde la especialidad de la contabilidad, también hubo un momento en la vida donde tú también fuiste tomando el rumbo y fuiste creando de cara a una transformación personal, de cara a un coaching de vida. Cuéntanos, Juan Manuel, ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo lo fuiste elaborando y por qué nos fuimos entrando hacia el crecimiento personal? Bueno, la vida, uno lleva la vida y la vida también, uno debe ayudar y dejarse ayudar. Después de que terminé mis estudios en la Universidad Gran Colombia, empecé a escalar y decidí estudiar, seguir por la misma línea. Hice un posgrado en finanzas y eso me llevó a ser auditor.
Entonces, en el momento en que yo hacía auditoría, tenía que revisar muchos informes, tenía que redactar los informes de las deficiencias de los procesos en las empresas. Y pues a la gente le molesta mucho que le digan lo que está mal. Entonces fue algo muy difícil porque primero expresarlo, escribir es una ciencia, hay que tener mucho criterio. Entonces, y decir una cosa a otra persona también es muy difícil. Decírsela, si es difícil decírsela con la palabra, es mucho más difícil expresarla adecuadamente mediante la escritura, perdón. Entonces, era muy difícil, era muy duro. Me daban muy duro y me decían mis jefes, no, esto no es así, esto no es así. Yo no tenía idea en ese momento que iba a perfilarme como coach. Yo no sabía cuál era mi camino, no tenía mi destino planeado. ¿Ves cómo son las cosas de interesantes? Lo primero que yo tenía claro en mi vida es que no quería ser funcionario público. Y estuve en 17 empresas del sector público desde terminar y siempre me enrolaba ahí, y no sabía por qué. Hoy lo puedo decir y lo sé, porque eso eran esas personas, toda esa agresividad que tenía era enfocada a que se dieran las condiciones para poder escribir este libro. Entonces fueron maestros. Yo creo que también iba haciendo de pronto una preparación sin tú ser consciente en ese momento, Claro. de que te estabas también preparando internamente a saber cómo llegar a las demás personas, a saber cómo conectar, y a que también no solo desde la parte, digamos, profesional debíamos sabernos comunicar, sino también desde la parte del ser, ¿cierto? Y en el libro Eres lo que quieres ser, abordas un tema muy importante, que es el estado óptimo. ¿Cómo llegamos a ese estado óptimo? O sea, ¿cómo en esa necesidad converge desde que necesito comunicarme, necesito transmitir un mensaje a raíz de las evaluaciones que estabas haciendo, a saber cómo conectar con la persona y cómo prepararlos también para que ellos reciban de una mejor manera esa información? Cuéntanos un poquito cómo fue ese cambio o esa transformación de cara a recibir un mensaje y también de cara a empezar a preparar a las personas a nivel personal, ¿cierto? A nivel neuronal o a nivel de un estado óptimo para generar esos cambios en las personas de cara a un receptor y a un emisor. Lo que debemos observar es que nosotros como comunidad somos un equipo y cada persona tiene que cumplir su rol. Y para cumplir su rol debe estar en las condiciones óptimas. ¿Qué es esto? Esto es, si tú eres arquero, dedícate a tapar. Si tú eres defensa, dedícate a defender. Y si eres delantero, a hacer goles. Entonces, cada persona debe entender que lo que tiene que hacer es su responsabilidad, que no debe delegar, que no debe asumir. Ese es un punto de partida muy interesante, porque delegamos nuestras actuaciones en Dios. Dios, ayúdame a conseguir trabajo. Y estoy durmiendo y viendo las noticias de la mañana. Estoy diciendo, Dios, o mejor, el sistema de salud debe cambiar y no tengo hábitos que permitan estar saludables y no tener ese problema. La mejor manera de evitar, de solucionar el problema es evitándolo. No puedo decir tampoco a los políticos que cambien. Yo tengo que cambiar, siendo honesto, siendo correcto, hablando con la verdad, diciéndole la verdad a los niños, a todo el mundo, honrando la palabra, honrando la puntualidad, en lo posible. Entonces, el estado óptimo es eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a pensar, cuando escribía el libro, en esos detalles, es decir, bueno, inicialmente lo que quería hacer era organizar mis ideas. Entonces, esa fue la forma de escribir. Y después vi que tenía un potencial y que tenía una información que le podía servir a la gente. Entonces, eso fue lo que hice. Listo, ahora sí ya, vamos a entrar en materia. Entonces, ¿cómo se debe hacer? Nosotros somos como un equipo de fútbol y lo primero que tenemos que hacer es estar en condiciones físicas adecuadas para realizar la tarea. Entonces, si tú eres defensa, si tú eres delantero, pues tienes que correr mucho. Y si no corres, pues simplemente no va a funcionar el equipo, ¿ok? Si no estás físicamente y te equivocas y aparte de eso, no da la fuerza, la potencia de tu cuerpo porque no te has preparado físicamente, pues vas a terminar como suplente, vas a terminar en el banco. Casos como por ejemplo el de James Rodríguez, que es una de los futbolistas más grandes de Colombia, ¿sí? Campeón, goleador en el Mundial de Brasil, en el Mundial de Fútbol de Brasil. Y era una persona que todos nosotros nos levantábamos a mirarlo, a mirar los partidos del Real Madrid porque estaba jugando muy bien. Llegó un momento en el cual James desapareció
y ya aparecía, prendía uno el televisor y preguntaba, ¿dónde está James? No, está en el banco. A los 8 días, ¿dónde está James? No, está en el banco. Pues ya le decían el mensajero, porque cuando uno pregunta dónde está el mensajero, está en el banco. Entonces, ¿pero por qué razón? Porque no comprendió, tuvo dinero, tuvo opulencia, tuvo todo, pero no se dio cuenta de tener un balance y un equilibrio y no supo mantener su estado óptimo. Entonces, debemos tener en cuenta esa parte. Cuando tú y yo me hablabas del aquí y el ahora, es eso. Es que la tarea no se hace hoy, no se hace mañana, no se hizo ayer. La tarea se tiene que hacer constantemente, día a día. Y esa es una de las claves para lograr el éxito. Hagas lo que hagas, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, tienes que ser paciente y tienes que darle tiempo a los procesos. Nosotros hacemos parte de un todo, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito laboral. Entra el poder de la acción. Si nosotros no accionamos, pues no se mueve la maquinaria completamente. Cree que en las competencias del trabajo en equipo y el liderazgo es importante que tanto los líderes como las personas que hacen parte de un equipo comprendan esa sinergia, porque el éxito de una empresa o de un emprendimiento o de un equipo de trabajo es principalmente eso, podernos conocer los unos a los otros, saber en qué momento nosotros tenemos cada uno responsabilidad dentro de ese todo y cómo somos a la final una sinergia que lleva la maquinaria hacia adelante. Nos hace falta desarrollar más esa competencia, tanto el lado del liderazgo como el lado del trabajo en equipo, en donde, y recalco ahí la pregunta, y es, ¿dónde deberíamos hacer más énfasis? ¿En el líder o en el equipo como tal, para poder obtener mejores resultados? Interesante pregunta. Lo primero que tenemos que entender es que las organizaciones las hacen las personas. ¿Ven? Claro, necesitamos la tecnología, necesitamos procedimientos, pero hay que enfocarse en las personas. Entonces, cuando el líder está distante de su equipo de trabajo y no hay empatía, no hay esa sinergia, se pierde mucho. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es un líder? Entonces, el líder es la persona que da las instrucciones de acuerdo a unos manuales, de acuerdo a un ordenamiento. Es una de las funciones, pero la función principal del líder es transmitir. La energía comunica, todo es energía y todo transmite. Entonces, en la medida en que el líder transmita seguridad, en la medida en que el líder transmita confianza, en la medida en que el líder sea un ejemplo, va a haber esa sinergia. Entonces, claro, todas las empresas necesitan un proceso organizacional, necesitan la planeación, organización, dirección y control, que son procesos técnicos, pero eso siempre lo van a hacer las personas. Entonces, ahí es donde tenemos que enfocar el punto, en el ser. Pero ahí, ¿realmente tenemos líderes naturales o son líderes artificiales? ¿A qué voy con esta pregunta? Y es que, dependiendo de las exigencias que tenga un líder, se va a comportar con su equipo de trabajo, ¿sí? Muchas veces encontramos que hay líderes que actúan según los estándares de su empresa o el liderazgo mayor o de sus jefaturas. ¿Realmente existen los líderes naturales? Porque es que a veces nos da miedo como líderes tomar decisiones porque siempre estamos pensando en la empresa o estamos pensando en la posición mayor. ¿Existen los líderes naturales realmente, Juan Manuel? Yo pienso que existen los dos, los que nacen y los que se hacen. Entonces, digamos en el ejemplo del fútbol, hay futbolistas que son innatos. Lionel Messi, James Rodríguez, son futbolistas que no necesitan entrenar porque tienen la... Pero hay otros que, a pesar de que no tengan todo el talento, con una disciplina, con una constancia y con un trabajo, pueden llegar a ser buenos líderes, independientemente de sean nacidos o fabricados o estudiados. Digamos que eso es muy importante. ¿En qué sentido? Cuando yo estudiaba contaduría, cuando yo fui contador, yo no sabía que mi misión de vida era ser coach, escribir los libros y compartir la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que no importa en el momento que esté, no importa la proyección, no importa la situación que esté, es hacer bien las cosas, es concentrarse, es eso. Entonces, tú puedes ser un líder en este momento sin saberlo, y la vida te está moldeando y te está afinando, y todas esas pruebas y todas esas tareas que te están dando, las están dando para que seas un líder. Entonces, en ese momento, no eres un líder natural, sino eres un líder realizado, fabricado por la vida.
porque no tienes el conocimiento de que vas a ser líder en la vida. ¿Cómo de manera consciente podemos desarrollar un mejor liderazgo a partir de la energía que hablábamos? Bueno, igual, básicamente voy a centrarme en los aspectos del libro. ¿Por qué? Porque independientemente, si hablamos de liderazgo, si hablamos de coaching, si hablamos de deportes, lo primero que yo tengo que tener es estar en condiciones óptimas. Entonces, debo tener un estado óptimo. Y hemos hablado de esto durante 20 minutos y no sabemos qué es eso. Entonces, vamos a tratar de explicar qué es ese estado óptimo. El estado óptimo son las condiciones que yo tengo que tener en cuenta, que revisar para poder realizar de la mejor manera las actividades. ¿Sí? Ese en el manual de vida que debes conocer, en mi primer libro, es lo que quiere ser. Comenzamos desde aquellas cosas que debemos utilizar para estar bien. ¿A qué venimos? Venimos a hacer la mejor expresión de nosotros mismos. Entonces, independientemente del trabajo, del estrato, de la situación, vinimos a hacer la mejor expresión de nosotros mismos. Entonces, ahí es donde parte el enfoque. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un bailarín? ¿No quieres tener responsabilidad? Listo, hazlo, pero hazlo bien, sé la máxima expresión. Si vas a ser un bailarín, que sea el que mejor baile. Si vas a ser un orador, que sea el que mejor rece. Así las cosas, entonces, pero entonces, independientemente de lo que tú vayas a hacer, tiene que tu maquinaria funcionar en estado óptimo. No puede estar a medias. Nuestro cuerpo es un Ferrari, tiene unas capacidades que nosotros no las conocemos y lo manejamos como si fuera una bicicleta de palo. ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces debemos empezar a conocer cómo funcionamos. Entonces el primer punto es la salud. Debemos estar bien de salud. Si nos duele la cabeza, si nos duele el estómago, si pasa algo, no funcionamos en nuestro máximo esplendor. ¿Cuál es el primer punto de la salud? El primer punto de la salud es la respiración. Lo primero que hacemos cuando nacemos es respirar. Y lo último que vamos a hacer cuando nos vamos a ir es respirar. Y permanecemos respirando durante toda la vida. En el proceso diario ejecutamos más o menos 21.000 respiraciones. Hacemos 21.000 respiraciones al día. Y eliminamos en ese proceso respiratorio aproximadamente 5 litros de agua. O sea, con el proceso conjunto. ¿Es importante la respiración? ¡Claro! La respiración es el principio vital, es el aliento de vida, es el prana, es el chi, es el aliento de vida. De acuerdo a todas las culturas lo definen. Para una se llama prana, para otra se llama chi, para otra se llama neuma, para otras culturas se llama aliento de vida. Pero todas coinciden en que la respiración es importante. Entonces la pregunta es, si yo vivo en la respiración, ¿acaso no es importante conocer lo que es la respiración y respirar bien? Entonces, tenemos que empezar a aprender a respirar y a entender. La respiración es la conexión sutil entre los cuerpos, entre tu cuerpo físico, entre tu cuerpo mental, entre tu cuerpo emocional, entre tu cuerpo espiritual. Y está también conectada con la parte emocional, directamente emocional. Si me permiten, vamos a revisar unas características que están en mi libro y que ustedes las pueden mirar, en las cuales yo expongo que la emoción está conectada directamente al tipo de respiración. Entonces, si yo tengo tristeza, mi respiración es lenta porque estoy triste, Esa es mi respiración. Entonces se conecta con el estado emocional. Cuando yo tengo pánico, mi respiración es breve y rápida. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh! Ese es el tipo de respiración cuando yo estoy en pánico. Cuando yo estoy en ira, las respiraciones son largas y forzadas. Te dije que no era así. Entonces fíjense que, y las demás que las pueden revisar en el libro, entonces fíjense que la respiración se conecta con tu parte física, con tu parte mental, con tu parte emocional y con tu parte espiritual, si consideras en ese argumento. Entonces es importante respirar. ¿Hay manera de contrarrestar esas respiraciones? Pues, es decir, cuando uno tiene un momento de ira, de rabia, de tristeza, me imagino que debe haber una forma también de contrarrestar esa respiración y pasar al otro estado de alegría, de entusiasmo. No sé si hay alguna técnica allí al respecto. Claro, totalmente. Entonces, cuando tú estás respirando, tú estás
Primero estás inhalando nutrientes, se llama prana, y estás conectando tu proceso del cuerpo. Es toda la conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes un estado la respiración funciona inicialmente de manera consciente. Nosotros tenemos la mente consciente y la mente subconsciente, que es ese procesador. Esa mente subconsciente actúa de manera automática. Entonces, tú no necesitas controlar los latidos de tu corazón, porque eso lo está haciendo el subconsciente. Tú no necesitas mirar el proceso digestivo, eso lo está haciendo el subconsciente. Está sucediendo en cada momento, pero el subconsciente está trabajando mientras tu mente consciente está dedicada a otras cosas. Cuando yo tengo un estado emocional normal, mi respiración es tranquila y es pausada. Entonces, cuando tengo un estado alterado y quiero volver a un estado normal, a un estado de tranquilidad, lo que tengo es que aprender a manejar la respiración. Si quieres, ahora hacemos un ejercicio de 30 segundos para hacer eso. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que si yo estoy respirando alterado y no estoy en el aquí y en el ahora porque estoy angustiado por el pasado o angustiado por el futuro, ando en piloto automático. Entonces, y la emoción está ahí, entonces estoy angustiado y estoy bravo, pero ni sé por qué estoy bravo, porque estoy pensando qué hago, qué miro, pero estoy angustiado. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente, eso es elevar el nivel de conciencia, digo, hey, estoy respirando mal, ¿qué tengo que hacer? Nada, simplemente tengo que respirar. ¿Cómo? Como se debe respirar. Entonces, si yo sé que la respiración en balance es totalmente adecuada, no muy larga, no muy corta, debe ser tranquila, entonces empiezo a respirar tranquilamente. ¿Qué pasa en ese momento? Que en ese momento, cuando estoy respirando, el organismo, la parte subconsciente, el mecanismo, lo que es la parte de los hemisferios cerebrales, lo que es todo el procesamiento neuronal, reciben un impulso, y el impulso es, hey, esa respiración no corresponde al estado de angustia. Entonces el cuerpo mismo dice, vamos a enviar toda la información, vamos a enviar las hormonas, vamos a enviar el proceso neuronal y vamos a hacer que el cuerpo se calme. Entonces, ¿sí ves? Entonces simplemente con el solo respirar le doy un mensaje al cerebro y el cerebro empieza a actuar y me empiezo a volver en balance. Es ser consciente del aquí y del ahora, ¿no? Es decir, ser consciente que tengo en un momento dado una emoción, la cual la tengo que contrarrestar con la respiración consciente en ese instante, ¿sí? Cuando hago ese ejercicio, ya hago como lo que dicen por allí, un step out, y vuelvo a un estado de relajación y ya puedo pasar a otro nivel de emoción, ¿no? Creo que es un poco esa transición que se debe hacer, ser consciente, ¿no? De acuerdo, ese es el primer punto, por ahí partimos. Eso nos ayuda a mantener un estado óptimo ideal, ser conscientes de la respiración, lograr cambiar nuestro estado también de ánimo y nuestro estado óptimo. Es un empezar. Esos son los puntos. Claro, es un empezar. Entonces, ¿cómo hacemos la respiración? Entonces la respiración se hace en una fase de 4 etapas. La primera etapa está la inhalación, cuando recibimos el elemento que nos va a recargar. La segunda es hacer una pausa, y ahí es muy importante, porque muchas veces respiramos muy rápido, muy despacio, pero no hacemos pausa. Y la pausa es el periodo de tiempo en donde el organismo debe procesar el oxígeno, los pulmones, todo el sistema debe trabajar para eso. Entonces debemos tener mucho énfasis en ese proceso de descanso. Entonces, generalmente nos enseñan a inhalar y a exhalar, pero no nos enseñan a inhalar y a aprovechar lo que inhalaste, que es esa pausa, a exhalar y a descansar. Entonces, inicialmente la respiración se da en 4 momentos. El primero es cuando inhalo, el segundo es el tiempo que tengo reteniendo, el tercero es cuando suelto, y el cuarto es cuando me repongo para iniciar el proceso. Entonces, si ustedes quieren, les doy un tip para subir la energía, para generar una mejor carga y para balancearnos con un ejercicio respiratorio. ¿Les parece? Claro, para todos los que nos están escuchando sería importante conocer estas. La respiración inicial, vamos a hacerla relajadamente. Cada uno puede tener su mayor o menor tiempo. Tómense su tiempo. Entonces, primero voy a explicarles, después ustedes lo van haciendo. Entonces, 4 pasos. Inhalo, retengo,
exhalo y descanso. ¿Ok? Entonces esta es la simbología que ustedes van a tener en cuenta. Entonces, inhalo. Y van a empezar a contar. Entonces, puede ser 1, 2, 3, 4. Mientras yo les estoy hablando, ustedes empiecen a calibrar la medida de su respiración. Entonces, empieza a respirar. 1, 2, 3. Hasta ahí llegué. ¿Respiré mucho o respiré muy poquito? Cada uno sabe. Entonces, digamos mi contador. Listo, mi contador va ahí. Hasta ahí da mi capacidad pulmonar. Entonces, ¿cuánto es mi capacidad pulmonar? Mi capacidad pulmonar es 4, entonces tú vas a mirar y si llegas hasta 16, si llegas a 6, si llegas a 2, no importa, pero hazlo de tal manera que no sea forzado. Entonces empiezas a respirar y manejas tu conteo. Inhalo, 1, 2, 3, 4. Retengo, 1, 2, 3, 4. Exhalo, 1, 2, 3, 4. Puedes exhalar por la nariz, puedes exhalar por la boca y descansas. Ahora, para subir, ¿está claro? Entonces vamos a hacer 2 respiraciones. Entonces la primera, yo hablo y ustedes practican. Entonces, inhala. 1, 2, 3, 4. Retén el oxígeno. 1, 2, 3, 4. Exhala. 1, 2, 3, 4. Tranquila. ¿Listo? Como te digo, una vez más y lo vas a hacer a tu ritmo. Si llegas a 4, si llegas a 3, lo voy haciendo para ejemplarizar y para que te dé tiempo para respirar. Vamos. Otra respiración. Inhala. Sostiene. Exhala. Descansa. Esa es la primera parte de la respiración básica. ¿Cómo se sienten, muchachos? Quiero saber sus experiencias. Un poco más relajado. Bien. Sí, Ahora, ¿qué vamos a hacer? Te sube el estado óptimo, ¿no? O sea, fluye, yo siento que fluye dentro de mí también, circula mejor la sangre y todo y me aterriza un poco acá aquí y ahora. Claro, y yo creo que también esto debería ser las pausas activas también en los sitios laborales, porque a veces las pausas activas son el tinto, la charla, el cigarrillo. Yo creo que el hacer esto nos puede tomar 1 minuto, 5 minutos, pero nos vuelve a llenar de energía para lo que resta del día, ¿no? ¿Quieres subir la energía? Por supuesto. ¿Hacemos otro ejercicio? Claro que ¿Nos sí. da el tiempo? Vale. ¿Para qué estamos? Sí. Vamos a subir la frecuencia energética. Entonces, de la misma manera, primero les explico. Entonces, inhalo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, puedo contar así, puedo contarlo mentalmente o puedo simplemente tener, como ustedes lo quieran hacer. Lo importante es que estén tranquilos. Entonces, inhalo, 1, 2, 3, retengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y exhalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio. Cuando yo les digo inhale 1, 2, 3, mientras yo les digo inhale, pues ya ha pasado el tiempo. Entonces, simplemente inhale, ¿qué es? Inhale 1, 2, 3. Entonces, no voy a hacer el conteo en inhale. O sea, cuando digo inhale, son los 3 segundos. Cuando te va a decir exhala, mientras digo exhala, ya han pasado 3 segundos, porque ustedes se me van a reventar ahí de estar haciendo tanta presión. Entonces, listo, exhale. Entonces voy a decir exhala, 4, 5, 6, pero ya se entiende que es inhalar y empezar en el momento de exhalar, 1, 2, 3. Mientras yo les digo exhalen, entonces van haciéndolo, ¿correcto? Entonces yo digo exhale 4, no, pues, significa el mismo tiempo. Entonces vamos a inhalar en tres momentos, vamos a sostener en 9 momentos y vamos a exhalar en 6. Comenzamos. Entonces primero la práctica. ¿Les parece? ¿Se animan? Háganse cómodos, relájense, bien. Comenzamos. Inhala, 1, 2, 3. Retén. Exhala. Puedes exhalar como quieras y puedes descansar, puedes relajarte. Lo puedes hacer por la nariz, por la boca, o hacerlo. Inhalo, 1, 2, 3. Retengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exhalo. 6. Descanso. Inhalo. 1, 2, 3. Retengo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exhalo. Y descanso. Profe, ¿Cómo te sientes?
Excelente. O sea, realmente... ¿Pasó algo o algún cambio? Totalmente. Yo creo que la energía está súper alta. De hecho, creo que es un ejercicio que debimos haber hecho antes de empezar en la grabación, ¿no? Porque finalmente esto relaja. Creo que da mucho más espacio de confianza y lo pone a uno en las mismas energías que tenemos aquí, ¿sí? Realmente el ejercicio es espectacular. Yo le quería preguntar, tenemos momentos 3, 9, 6. ¿Tiene algo que ver los números? ¿Por qué esos números? ¿O realmente es un tema de, No, sí, claro. de timing? Son intervalos y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy en estados emocionales alterados, en los cuales tengo una rabia, en los cuales tengo una presión y en los cuales necesito sacar algo, entonces el énfasis va a ser en la expiración. El periodo más largo va a ser en la expiración. Si tengo un anhelo, si tengo una situación en la cual necesito esa entrada, por ejemplo, el ingreso de dinero, si quiero tener una mejor salud, si es un puerto de entrada, el énfasis está en la inhalación. Entonces, por ejemplo, tengo mucha rabia y soy consciente de que tengo la rabia y quiero quitar la rabia. Entonces, ¿qué hago? Respiro 3, retengo muy poquito, porque no necesito entrar sino salir, y exhalo. Entonces, respiro, 1, 2, 3, y suelto. Todo lo que me dé hasta 9, ¿ves? Entonces, ese 9 que estaba en el primer ejercicio, en la parte del retener, se va en la parte del soltar, porque es lo que necesito soltar. Hablando de estado óptimo, evidentemente la respiración es un punto de ellos. ¿Cuál podría ser un segundo ejercicio clave, algo crucial también para seguir elevando ese estado óptimo? Y yo lo conecto con algo y del libro también, y es, no sé si eso tiene que ver, porque venimos como en una secuencia, ¿no? No sé si eso tiene que ver con las vibraciones y la frecuencia. Es importante también ser consciente en qué frecuencia me muevo yo con las energías. La primera base es la respiración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no podemos vivir durante más de 3 minutos sin respirar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucha atención en la respiración. Si me permiten, les puedo dar un consejo como a medida de práctica para que tengan conciencia de esa respiración, de tal manera que este programa no solamente sea una agradable conversación, sino sea algo práctico. Pongan el celular cada 2 horas, pongan un recordatorio. Entonces, a las 2 horas en lugar, si van a hacer una pausa activa, o sea, que no interfiera con sus actividades que estén haciendo, tanto laborales o de descanso o de viaje, pero coloque el celular cada 2 horas y sea consciente de la respiración. Entonces, me vas a colocar el celular cada 2 horas, suena el celular, estoy trabajando, estoy haciendo mis cosas, suena el celular, respiro. Uno, 2 minutos, 5 minutos si te da, pero entonces hazlo. Entonces empieza a respirar y la mejor forma de empezar ya a trabajar, a subir tu poder, entonces si tienes el tiempo necesario, pues haces la respiración para subir la frecuencia energética. O si estás en lo que le dije de acuerdo a la respiración, pero hazlo cada 2 minutos y con eso se va creando un hábito de tal manera de que ya después tu respiración sea mucho más consciente de una forma permanente. Y eso te va a equilibrar. Estamos subiendo el estado óptimo, estamos subiendo la energía vital a niveles superiores y nos hablas de las frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? ¿Cómo podemos entender las frecuencias y cuál es la importancia de las frecuencias? Bueno, la energía, la vibración y la frecuencia es el voltaje, es la cantidad, es el punto máximo o el punto mínimo en el que vivimos. Entonces, vamos a hablar, digamos, de la parte de salud. Entonces, cuando yo estoy muy saludable, ¿qué es salud? Luis Hay decía que salud es estar contento, es que comas y nada te haga daño, es estar tranquilo, es estar feliz, es estar emocionado. Entonces, cuando yo voy a elevar mi frecuencia, se debe entender desde el punto de vista de que esté todo en el punto máximo. ¿Ok? Pero entonces, para que esté todo en el punto máximo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es el punto máximo, Juan Manuel? Lo mejor. Como para los que no, como para dummies. La mejor expresión de mí mismo. ¿Hay una numeración? Sí, bueno, digamos, no, pues sí, no, porque cada persona tiene sus cosas distintas. Entonces vamos a hablar de
de esa utilidad. ¿Cuál es el margen, esa utilidad marginal? ¿Cuál es ese margen que me da del mayor? Entonces, por ejemplo, cuando yo me tomo una Coca-Cola, entonces inhalo y ingiero el primer bocado, primer sorbo, y entonces vamos a hablarlo en términos de qué rico. Entonces me tomo el primero. ¡Qué rico, qué 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 rico! Listo. Me tomo el segundo trago. ¡Qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico! Listo. Me tomo el tercer trago. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! ¿Cuál es el punto máximo? Ese primero. Ese primer, qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, qué delicioso. Es ese esplendor, esa explosión. Ese es tu punto óptimo. Es que tú estés bien, que tengas el máximo disfrute, que sea tu bienestar, que sea tu felicidad. Ese es mi punto máximo, ¿ok? Entonces, pues, cada uno va a tener su punto máximo de acuerdo a su expectativa y a sus percepciones. Entonces es importante esa respiración. ¿Por qué? Porque es el principio de vida. En segundo lugar tenemos la hidratación. Entonces, ¿qué pasa? Que somos el 70% de agua y no podemos vivir durante más de 3 días sin consumir líquido. Entonces, fíjense que empezamos con la respiración, que es lo más complejo, lo más importante, y el segundo paso sería la hidratación. Y desde el frente de la hidratación nos ayuda también a estar en un estado óptimo, y es que somos 70% agua, finalmente, ¿no? De ahí la importancia también, y yo he escuchado y lo practico en mi vida, y es que cuando me levanto me tomo 1, 2, 3 vasos de agua, ¿no? Porque nos ayuda nuevamente a que nuestro cerebro empiece a conectar de una manera ágil y que seamos rápidos para empezar también ese día. Y durante el desarrollo del día a día, asimismo, pues yo también voy hidratándome constantemente para mantenernos, digamos que en un estado también activo. Y es que el estar hidratados también permite que a nivel, digamos, interno, a nivel de conexiones de neurotransmisores cerebrales y demás, hace que también conecten más rápido y hace que nos ayude a aumentar ese estado óptimo desde el frente de la hidratación. Claro, totalmente de acuerdo, la hidratación es básica. Entonces, ya que tú me preguntas, vamos a revisar unos conceptos que están en mis libros y vamos a ver la importancia de la respiración. Entonces, si sumamos el hidrógeno y el oxígeno, encontramos que tenemos más del 70% de agua en el cuerpo humano, ¿ok? Adicionalmente, la mayoría de los órganos y tejidos contienen más de un 70% de agua, somos hechos de agua. ¿Cómo? Entre el 80 y el 90% de la sangre es agua. Los riñones se componen de un 83% de agua. La piel contiene entre el 70 y el 75% de este líquido. El corazón, el hígado y los riñones entre el 70 y el 80% de este líquido. ¿Los pulmones tienen agua? Sí, alrededor del 85%. Los músculos entre un 70 y 75%, el cerebro y así sucesivamente. Entonces fíjate qué tan importante es la hidratación. Por eso cuando estamos, el proyecto que tenemos en el mundo de buscar vida en otros planetas es primero buscar agua, ¿no? Porque es que sin agua no hay vida. Claro, totalmente, el agua es básica, empezando porque es el mayor conductor. Si tú tomas una pasta, siempre el agua va a ser el vehículo por el cual estamos pasando. Entonces, el agua es el vehículo por el cual conducen la mayoría de procesos, porque está relacionado todo. Pulmones, cerebro, riñones, todo. Entonces, desde la parte individual es muy importante el agua. Ahora, desde la parte grupal, los animales tienen también gran cantidad de agua en sus cuerpos, todo es agua. Y el planeta también, las 2/3 partes del planeta son agua. Entonces estamos hablando de una coincidencia de casi el 75%, 70-75% del agua en el planeta, en los animales y en los seres vivos. Entonces, si pensamos de una relación o de una conexión, vemos la importancia que tiene el agua. No solamente para mí, para todos ustedes, para nuestros animales, que son los hermanos menores, y para el planeta que interactúa con nosotros. Es que hay una conexión muy importante de todo esto, y se me viene a colación el doctor Emoto, que habla de los mensajes que transmitimos también dentro de... Es decir, se hicieron pruebas, ¿cierto? Se hicieron estudios de investigación donde teníamos diferentes frascos o vasos con agua y se transmitía un mensaje a cada uno de ellos y lográbamos ver cambios en los cristales ya a nivel, digamos, no sé, con microscopio aumentado,
tú nos cuentas un poquito más, pero ¿cuál es la importancia también de tener esa hidratación, esos líquidos dentro de nosotros, pero mantenerse todo nuestro ser con un estado óptimo, con mensajes correctos, con mensajes positivos? Y de pronto, ¿cuál puede ser la contraposición también, en donde finalmente igual estamos buscando empoderarnos, estamos buscando un nivel alto, pero por ejemplo en ese mensaje no está acompañado de mensajes positivos o mensajes de estado óptimo y de energía y alegría, sino de mensajes donde tenemos una energía más baja, de tristeza, de pesar, de desánimo? Pero hay pues unas investigaciones del doctor Emoto y que tú también lo traes a colación en tu libro Eres lo que quieres ser. Juan Manuel, cuéntanos un poco más de esos mensajes, del agua, la importancia de cómo impactan también en nosotros. El doctor Masaru Emoto es un médico japonés y él hizo el estudio del agua, hizo el estudio químico del agua. Entonces, así como les decía que el agua es tremendamente conductor, él empezó a demostrar esa teoría. Entonces, tomó muestras de agua pura y congeló las gotas examinándolas en un microscopio electrónico y fotográfico. Entonces, de tal manera que logró entender la conexión entre lo que es las funciones del agua y la intención del ser humano. Entonces ahí empezamos ya con el concepto de energía, vibración y frecuencia. Entonces él en el microscopio electrónico tomó la primera muestra de agua, después entonces de esa muestra la subdividió y a cada una le colocó un papel diferente. El primero le colocó te amo, el segundo eres especial. Entonces a un grupo le colocó palabras positivas, palabras cariñosas, palabras realizadas al amor, enfocadas al amor y al crecimiento. Y en otro grupo colocó palabras desagradables, te odio, te mataré, desgraciado. O sea, uno los llenó con amor y otro los llenó con odio. Odio, sí, así, te odio. Tal cual. Después de... ¿Quién se preguntaría, ¿el agua le...? Tal Porque cuando salió ese tema en redes sociales, mucha gente se preguntaba eso. Sí. O sea, ¿qué tiene que ver que tengamos el agua en un frasco y le coloquemos en una etiqueta ciertas palabras? ¿Realmente hay una correlación? O sea, ¿cómo se da esa correlación realmente? Claro. Científicamente. Eso lo está estudiando o ya se desarrolló por parte de la física cuántica y es algo muy importante, que es que el observador puede afectar el mundo, puede afectar las cosas. Entonces, ¿qué pasa? El doctor Emoto hizo su separación, hizo su distribución y luego intencionó al agua. ¿Qué significa intencionar? Que hubiera una coherencia entre lo que estaba escrito y lo que él deseaba, el deseo, la emoción. Emoción viene de la palabra in motion, energy in motion, energía en movimiento. Entonces empezó a mover la energía de su cuerpo y ante tu pregunta de si el agua lee o el agua habla o escribe, porque claro, el agua es canalizadora. ¿Qué pasó? Entonces él tenía su vasito diciendo amo y empezó, te amo. No lo decía, sino lo imaginaba. Le transmitía, o sea, no necesariamente tenía que decirle, sino simplemente con la intención. Igual, de las dos formas. Entonces, experiencia de amor. Después congeló esa agua, la llevó a la nevera. ¿Para qué? Para que se pudiera leer mejor. Entonces, al llevarlo al congelador y analizar las muestras, aquellas muestras que tenían frases adecuadas, frases de elevada vibración, frases bonitas, frases encaminadas hacia el amor y del amor, terminaban siendo perfectamente organizados sus átomos. Su estructura era muy bonita, era un agua limpia, era un agua contrario a las muestras en las cuales tenía odio, tenía rechazo, te voy a matar. Y en esas muestras entonces estaban densas, estaban oscuras, las formas no eran perfectas. Lo mismo sucedió cuando se hizo con la música. Entonces, a unas muestras le colocaron música clásica y a otras muestras le colocaron música de rock y eso generó también los mismos efectos. Aquellos en los que tenían la música clásica, el agua estaba muy bien, y aquellas en que tenía el agua intoxicada, funcionaba muy mal. Es más, la doctora Esther del Río, es una mexicana que hizo una
explicación muy interesante de la conexión entre, bueno, pero ya estamos entre lo que es el agua, entre lo que es la movilidad del cuerpo y lo que son los chakras, pero pues yo pienso que, digamos que eso lo podemos mirar más adelante. Por ahora vamos en los principios básicos. Yo quisiera cerrar con mi última pregunta y es, o más bien un mensaje para quienes nos escuchan y nos ven es, finalmente todo es lo que proyectamos. Debemos saber muy bien lo que estamos queriendo y deseando en el día a día, porque finalmente somos agua y además somos lo que respiramos y es lo que nosotros como personas le estamos dando al cuerpo. Entonces, yo creo que el mensaje debería ser por ahí, ¿no? Lo que pensamos, lo que deseamos, lo que proyectamos, cómo lo ingerimos a través del oxígeno, del aire y cómo también adquirimos el líquido que es tan preciado, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Todo es intención. O sea que lo que nos decimos a nosotros mismos finalmente va a repercutir pues en todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero nos va a permitir llevar mejores vidas, no solo también en el día a día consciente, sino pensando a futuro, en una longevidad, en un estado de salud, en mejores relaciones, en mejor balance con la vida, en mejor frecuencia o sintonización con las personas, con el universo, con todos. Hay un punto y es que estamos en cuenta regresiva, pero quisiéramos que también la audiencia lo pudiera conocer un poco más en detalle y es esas frecuencias altas vibratorias. Todo esto nos conecta y nos empodera y nos eleva como personas. Hablemos un poquito a nivel de frecuencias, qué son las frecuencias altas o a nivel emocional, cuáles son esos estados altos que también me complementan ese estado óptimo. Bueno, vamos paso por paso. Como te dije yo, sí, como te dije yo, somos unos seres de larga trayectoria. Yo quiero agradecerles a ustedes de haberme invitado, quiero agradecer a las personas que están conmigo y yo pensaría que el tema, esto va a ser el principio de una larga conversación. Si ustedes me lo permiten y lo aceptan y consideran, y si ustedes en sus casas, cuando vean este video, lo consideran y piensan que de pronto es importante tener un segundo episodio, escríbanos, consúltenos, háganos las preguntas y no sé si ustedes dicen, podemos generar un segundo capítulo, ¿les parece? Y podemos seguir hablando de esos temas, darle continuidad al asunto y no sé qué piensen. Pero por supuesto, profe. De hecho, cuando nosotros nos estamos preparando para esta sesión, se nos pasó el tiempo también hablando. Hoy se nos ha pasado también el tiempo hablando y creo que son temas muy importantes que nuestros oyentes quieren seguir escuchando y que nos dan para un segundo capítulo. La invitación, yo creo que, Fran, nos queda súper abierta para un segundo episodio y bueno, yo creo que por lo menos esta hora más o menos que ya llevamos ha sido súper interesante. ¿Con qué consejo quisieras que, aunque nos has impartido varios, pero un consejo que quisieras dejarle a la audiencia de este episodio para que ellos también lo puedan seguir practicando en sus casas o lo lleven a colación en sus vidas? Perfecto. Vivan las vidas. No dejen que la vida los vivan a ustedes. Sino ustedes vivan la vida. Respiren la vida. No dejen que la vida los respire. Y sean felices, Juan Manuel les dice. Ha sido, digamos, un placer conectar con voces que inspiran como la tuya, profe. Para las personas también, Juan Manuel, que deseen seguir aprendiendo de ti, que deseen conocer tu libro, Eres lo que quieres ser, ¿en dónde te podrían contactar? ¿Cómo se podrían comunicar contigo? Claro que sí. Entonces, mi trilogía de libros me pueden contactar al WhatsApp 321-909-6010. No los hemos mostrado, los podemos mostrar de pronto. Claro que sí. Mostremos el libro para que lo conozcan. El primer libro es Eres lo que quieres ser, el manual de vida que debes observar. Creo que ahí se ve bien, no sé, lo puedan ver. Mi segundo libro es Volver a empezar. Una presentación muy bonita, un lenguaje claro, fácil, sencillo, fácil de entender. Y el tercer libro es El ser holístico, biología y espiritualidad. Básicamente los tres libros que te dan una información para que conozcas tu cuerpo, te da una información para que practiques, te dan consejos de superación y de motivación. Entonces 321-909-6010, hagan sus pedidos y yo directamente les distribuyo los libros. Adicionalmente, si me permiten también, ustedes que ven este programa, si lo desean hacer, pueden contactarme
a mi correo electrónico posteriormente. No sé si tengan los de ustedes. El mío es presupuesto29@gmail.com. Si te gustó esta conversación, si fue de tu agrado y quieres que haga una segunda parte, por favor apóyame. Envíame un mensaje a este correo inicialmente diciendo, y a los correos de nuestros compañeros que ya los vamos a poner en contacto. Díganos qué tanto te agradó esta conversación. Dinos si quieres un segundo tiempo, y dinos de pronto también si tienes preguntas, si surgieron las preguntas, las puedes colocar ahí. Y si consideramos hacer el segundo capítulo, el segundo round de esto, pues sus opiniones son muy importantes. Y más importante que todo, llamen a 3 amigos. Ayúdenos a crecer para que tengamos una comunidad más grande. Además que fíjense que esto son cosas muy prácticas que le van a ayudar a mucha gente. Entonces apoyen nuestro trabajo, hagan sus comentarios, adquieran los libros y nos vemos en el segundo capítulo, si puede ser. Hay que respirar, ¿no? Sí. Evidentemente hay que respirar y como te lo manifestamos, te agradecemos muchísimo ese espacio. Creo que es de muchísimo enriquecimiento, ayuda para todos. Si te gustó este podcast, recuerda darle like y suscribirte a nuestro canal y estaremos compartiendo más historias de éxito a través de Voces que Inspiran. Y recuerda, adopta un plan.